El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Una herramienta eficaz para entender el mundo. Sátira, derecho y algo más. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Víctor. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, amigo? Aquí, comenzando un programa más de sátira, aduanas y comercio, amigo. Muy bien, pues bienvenidos, estimados radioescuchas. Día de hoy, lunes 5 de agosto del 2019. Estamos aquí con mucho gusto, iniciando una emisión más de su programa Sátira, Aduanas y Comercio. El día de hoy con un tema interesante. Bien, estábamos comentando que un expediente, la Real Academia lo define como un conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio. Bien. Entonces, bajo esa tesitura, podemos decir que un expediente pues va a conformar o es toda una serie de documentos que nos van a dar la pauta pues para tener un soporte, digámoslo así, documental de toda nuestra operación en cualquier negocio, ¿no? En el caso aduanero, en el caso de la ley aduanera, el artículo 6 nos establece, como ya comentabas, Víctor, como obligación, ¿no? Como una obligación prevista también en el Código Fiscal, pues de que todo el contribuyente pues debe de llevar a cabo un registro de sus operaciones, un soporte de las mismas. En materia aduanera pues también está establecida esta obligación y el artículo 6 nos dice que si vamos a transmitir o a presentar información o a realizar algún trámite ante las autoridades aduaneras, lo tendríamos que hacer a través de un sistema electrónico aduanero, en un documento electrónico o digital y desde luego pues acorde con las disposiciones del Código Fiscal, pues este documento tendrá que ser firmado electrónicamente pues a través de nuestra firma electrónica avanzada, ¿no? Entonces, si vemos, pues bueno, es un poquito emparejar las disposiciones con lo que ya establece el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Esto es igual que el Código. Exactamente, digo, adicional al Código, tenemos que contemplar para aquellos contribuyentes que o ya operan en materia de comercio exterior o bien pretenden expandir su negocio a más allá del territorio nacional, pues bueno, considerar que adicional a las reglas o a los requerimientos de contabilidad que se requieren en el código o que se establecen en el Código Fiscal de la Federación, de llevar tu integración y demás, hablamos de este expediente aduanero. Es ¿no? correcto, muy de la mano con lo que comentas. Hay que mencionar que el mismo artículo 6 en uno de sus tantos párrafos establece precisamente que estos documentos que integran el sistema electrónico aduanero pues tendrán pleno valor legal y probatorio. Y además dice que es la parte importante, dice, y deberá conservarse en el formato en que se haya generado y en el expediente electrónico. Ahí ya nos habla ese artículo 6 de un expediente electrónico. Muy de la mano, insisto, con las disposiciones que al día de hoy ya rigen en nuestra materia fiscal, donde ya todo es pues electrónico, ¿no? Se sube a la nube las balanzas, o sea, ya estamos como que muy de la mano, tanto en la materia aduanera como en la materia fiscal, pues van de la mano, ¿no? Hasta ahí podemos establecer la primera mención en la ley de un expediente y se llama o se habla de expediente electrónico. Y aquí viene la parte importante, Víctor, que ahí tú me vas a ayudar. Dice, y además que estos documentos que integran el expediente electrónico, dice, debe de permanecer o debe estar en los lugares y por los plazos que el Código Fiscal de la Federación establece al respecto. Y además adiciona una partecita y dice, como parte de la contabilidad.
Es decir, estos documentos, en qué lugares los tenemos que tener y en qué plazos deben de permanecer en esos lugares, y además forman parte de la contabilidad, ¿no? Ahí machamos. Pues sí, digo, comenzamos de ahí, ¿no? O sea, partir de que no podemos desligar de alguna forma, digo, aunque sí es más especializada la materia de comercio exterior, no podemos desconocer, valga la expresión, de dónde nace, ¿no? O sea, materia administrativa como tal, y el Código Fiscal sirve como base en gran parte de esta ley, que si bien es cierto, la ley aduanera tiene su temática propia y específica, no pasar por alto que el Código Fiscal coadyuva o de alguna forma de materia de forma supletoria o complementaria va a permitir esto. ¿Por qué la importancia de como dices tú, de tener el expediente administrativo dentro del domicilio fiscal? Precisamente se entiende que dentro del domicilio fiscal se encuentra el asiento de los negocios, la administración de negocios. ¿Qué pasa en este caso? La ley te exige que como contribuyente tú tienes que tener tu contabilidad en tu domicilio, ¿vale? Para efectos de que si se llegasen a ejercer facultad de comprobación, en ese momento la autoridad tenga la opción de contar con la información, ¿vale? Lo mismo en materia de aduanera. ¿Qué es lo que se pretende hoy por hoy con todo esto? Digo, esta regla ha existido ya toda la vida, ¿no? Pero ha cobrado mucha relevancia hoy por hoy en el sentido de que muchos contribuyentes, espéreme, o comentaban, espéreme, la tiene el contador, está en el despacho del auditor, etc., ¿no? Hoy sabemos que ese tipo de argumentos no son considerados por la autoridad. De entrada, lo comento, mi estimado Dani, lo primero que tenemos que evitar es cualquier riesgo, ¿no? El primero va a ser, si no tengo mi contabilidad, pues va a ser una multa, ¿no? Una multa de más o menos casi 19,000, 20,000 pesos, ¿no? Entonces, sí tenemos que contar con la contabilidad ahí. Segundo, para que comencemos y no evitemos una presunción de operaciones inexistentes, correcto, ¿vale? Contar con la documentación, decía yo, en el domicilio fiscal, porque se entiende ahí. Ojo, tener en consideración también si tenemos sucursales, si tenemos fuera de nuestro domicilio fiscal, establecimientos, valga la expresión o redondeo, como son sucursales, pues cada sucursal va a tener su contabilidad, claro, y vamos a tener obviamente un domicilio central, ¿vale? Entonces la importancia en lo que tú comentas precisamente recae en eso, ¿no? De entrada ir evidenciando a la autoridad o transparentando a la autoridad que dentro de mi domicilio voy a contar con esto. ¿Para qué? Para evitar suspicacias. Hoy por hoy va más en ese sentido, miren. Es correcto. Es todo es la importancia, ¿no? de este expediente. Forma parte de la contabilidad, tiene que estar en mi domicilio fiscal y por el periodo que establece el mismo Código Fiscal de la Federación, ¿no? Bueno, ahí te comento, ¿no? En el periodo, obviamente en el periodo vamos a hablar de un máximo, bueno, un mínimo, perdóname la expresión, de 5 años, 5 años, ¿vale? 5 años, no irnos hacia un término prescriptivo, sino a una caducidad. Así es. ¿Vale? Que son los 5 años en los que la autoridad tiene, a partir de que yo hago mi movimiento o posterior al ejercicio fiscal, la autoridad, en este caso aduanera, tiene también 5 años para poderme revisar. Recordemos a todos los que nos están escuchando, viendo en el programa, el hablar de materia aduanera de comercio exterior no es simplemente entró mi mercancía en la aduana y me la detuvieron, ¿vale? No es eso simplemente. Vamos a hablar que entramos a unas importaciones temporales, entramos a revisión y eso puede ser sin mayor problema cuestiones que van a modificar tiempo. Regla general son 5 años, ¿vale? En materia de comercio exterior me voy a permitírtelo decir, o sea, ¿qué pasa cuando una mercancía no se retornó al extranjero? ¿Vale? Prácticamente entramos y no localizamos al contribuyente o en este caso la autoridad aduanera no localiza al contribuyente, pues ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que le vas a dar la facultad a la autoridad o el derecho a la autoridad de que los plazos se suspendan, ¿vale? Entonces, para aquel que se le ocurra la magnífica idea de decir, ya interné la mercancía, me cambié de domicilio y me encuentro incauto de la autoridad, en 5 años me reactivo y no pasa nada, o me localizan, no. Entonces corremos un riesgo, por eso habla la ley aduanera de conforme los plazos que el Código Fiscal te prevé, porque puede ser
inclusive una infinidad de tiempo atendiendo a la situación, ¿no? A la propia circunstancia, pero por regla general vámonos a los 5 años, ¿no? Así es. Esos son, digamos, que los 3 puntos básicos de este artículo sexto, digo, en términos generales, y lo que dices, Víctor, tienes toda la razón, es de la idea de que tengas ese expediente electrónico en tu domicilio, bueno, pues implica que lo tengas a disposición de la autoridad en el momento que te lo requieran, ¿no? Por un lado, y por otro lado, incluso se habla de que lo puedan cotejar, o puede haber por ahí una simple compulsa o un cotejo de los documentos, pero ahí los tienes que mantener a disposición y en la forma que establece ya la ley aduanera y el código, o conforme se hayan emitido o los hayas obtenido. Es decir, si tienes el documento digital, así lo debes de conservar. Si lo tienes físico, pues físico lo debes de conservar en tu domicilio, como ya lo mencionamos anteriormente. Vamos a nuestra primera ¿te parece? Vamos a nuestra primera pausa y regresamos, amigos, a su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Muchas gracias, amigos. Una herramienta eficaz para entender el mundo. Sátira, derecho y algo más. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Las cosas que emergen deben ser reconocidas. Y lo mejor sobre música, cine y cultura te lo presentamos en Ruta Emergente. Ruta Emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. No te apartes de Sátira, derecho y algo más. Regresamos. Pues adelante, amigos, regresamos ya de nuestro primer bloque comercial aquí a su programa Sátira, Aduanas y Comercio en la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Pues bueno, Dani, seguimos dándole para adelante. Bien, continuamos con el programa y surge aquí ya nuestra primera, una vez que ya sentamos las bases de lo que es nuestro expediente. Vamos a platicar, pues, cuáles son las realidades,
¿Cuáles son las realidades de las empresas con este tema del expediente hoy por hoy pues ya electrónico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Platicamos de la obligación que tienen los contribuyentes pues de tener un expediente electrónico con todo su soporte y registro de sus operaciones. Y, ojo, forma parte de la contabilidad. Quiero hacer hincapié en esa parte. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad aduanera ejerce sus facultades de comprobación, hay un problema grave en las empresas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es que el área de comercio exterior, si es que la hay, ¿no? Porque cabe mencionar que no todas las empresas que se dedican al comercio exterior tienen un área especializada en comercio exterior, pero sí tienen un área de impuestos, ¿no? O un área fiscal. Entonces, las pocas empresas que tienen un área de comercio exterior tienen una problemática, y es que el área de comercio y el área fiscal pues no se hablan, ¿no? O hay pugna. ¿Y eso qué provoca? Bueno, pues provoca que los pedimentos de importación, las facturas del proveedor en el extranjero, el pago de la mercancía, los documentos que certifican el origen de la mercancía, los documentos que acreditan el cumplimiento de las normas oficiales o los que acreditan el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, están en un lado, y por otro lado está todo lo que es la materia fiscal, ¿sí? Entonces, como no se hablan, pues bueno, no hay ese cruce de información, y por lo tanto, cuando la autoridad llega a ejercer sus facultades y me pide que le acredite yo mi operación de comercio exterior, pues me tengo que voltear con el área de comercio exterior, y pues oh sorpresa, ¿no? No le había yo hablado durante todo este periodo de tiempo, y entonces pues ahora sí tengo que hablarle, ¿no? Y decirle que me mande la información de su operación. ¿Por qué? Porque pues, generalmente quien atiende una revisión pues es el contador y el encargado del área del área fiscal, y entonces pues va y se voltea con el de comercio, o viceversa. Si la visita la entiende el de comercio, pues tiene que voltearse cuando le piden algún documento que tenga que ver con el tema fiscal. Por un ejemplo, si me piden que le acredite el pago de la mercancía al extranjero, pues ese no lo hice yo, sino lo hizo el área de finanzas, que depende del área fiscal, y entonces ahí ya nos metemos en un problema porque ese documento no lo tengo. Entonces, esa es la problemática, esa es la realidad del expediente electrónico al día de hoy. Esa pues no vinculación de las áreas en la empresa, ¿no? Esa es una realidad. La empresa, el área de finanzas, que es la que paga, no le habla al área fiscal, que es la que hace la contabilidad. El área que hace la contabilidad no le habla al de comercio, y el área de comercio tampoco le habla al de finanzas. Entonces nunca sé quién pagó la mercancía, cómo la pagaron. Desconozco muchas cosas yo como área de comercio. Entonces, si te llega una visita, pues estás con las manos atadas, porque no puedes reaccionar de inmediato ante un requerimiento de la autoridad, ¿no? Esa es una realidad. Complicado totalmente. Totalmente complicado. Y ya en la práctica nos toca el licenciado, me llegó esto, ¿cómo le hacemos, no? Así es, e insisto, pues tú le pides las cosas, ¿no? Le dices, sí, está bien, lo atendemos ahorita al requerimiento de la autoridad, pero pues bueno, aquí te están pidiendo, mira, te están pidiendo el pedimento, la factura, formas de pago, cómo pagaste la cuenta de gastos de la agente aduanal, y si tú me lo das, pues yo cumplo con el requerimiento, ¿no? El tema es que para recabar la información al interior de la empresa, pues eso se torna complicado, ¿no? En estas entidades, porque no lo tienen todo a la mano, está desperdigado por todos lados, en distintas áreas, y tú tienes que reaccionar de inmediato ante un requerimiento de la autoridad para evitarte pues una multa, ¿no? Entonces, esa es una problemática que al día de hoy, digo yo,
ya en algún tiempo como consultor, pero cuando me tocó ser autoridad, y lo sigo viendo al día de hoy como consultor, cuando me tocó ser autoridad, también por muchos años, lo vi y era un problema constante en las empresas, ¿no? Que al día de hoy sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque no hay esa especialización. Si la autoridad se ha procurado o ha procurado especializarse, ¿por qué nosotros, ¿no? Desde este lado, pues, no nos hemos especializado, ¿no? ¿O por qué las empresas no han procurado o no han buscado una especialización de sus áreas, ¿no? Si la autoridad sí lo ha hecho, ¿no? Ya hay un área específica de comercio exterior, post despacho, ¿no? También esa es una precisión que hay que hacer. No solo me puede, como decías, Víctor, no solo me pueden auditar cuando llego a la aduana, ¿no? O me van a revisar cuando llego a la aduana, ¿no? O cuando estoy activando el mecanismo de selección y estoy empezando con el despacho aduanero, pues no se queda ahí la facultad de la autoridad. ¿Qué pasa después de, no? A lo mejor ahí paso sin problemas. Pero cuando ya se interna la mercancía al resto del territorio nacional y ya está en el domicilio de una empresa, pues ahí viene otra parte y ahí viene otra. Que a veces es la que, ¿no?, ni siquiera lo importó, Exacto. Le importó eso, otra, ¿no? Le importó otra, que nada tuvo que ver, que no conoció ni siquiera cómo se hizo la operación, pero al día de hoy está en tu domicilio. Y por porque lo tanto, soy el poseedor. Eres, ¿no?, poseedor, y entonces tienes responsabilidad. Y esta problemática pues la tienes que atender tú, ¿no? Me queda claro, te vas a tener que ir hacia atrás, pero la tienes que atender tú. Y esa autoridad ya es otra, no es aduanas como tal, ¿no? Sino ya es una autoridad especializada en el tema, ¿no? Auditoría de Comercio Exterior, quien precisamente te va a auditar posterior al despacho aduanero. Entonces, muchas veces, como bien lo dices, pues la empresa dice, ya la hice, ya pasó la aduana ya pasó la mercancía por la aduana, pues ahí nos vemos, ¿no? Y a otra cosa, ¿no? Cuando en realidad, pues la mercancía estando en territorio nacional, pues sigue teniendo esa calidad de mercancía de procedencia extranjera y tiene que acreditarse con los documentos que la propia ley establece, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces, esta parte de los expedientes y de la debida integración de los mismos y que tengas tú los documentos por los plazos de que ya hablamos, pues es importante para la empresa, porque si al día de hoy llega la autoridad aduanera a mi domicilio y ve esa máquina que hace 5 años, ¿no? Me vendieron, porque ni siquiera la importé yo, me la vendieron, porque yo compré la empresa de igual forma, a lo mejor pues yo la compré con todo el activo que traía, bueno, pues ya soy responsable al día de hoy, ¿no? De aquí para adelante soy el responsable. Entonces, tengo que tener esa documentación, ¿no? Es muy común que, y sobre todo con las máquinas, sucede que las empresas ya no tienen la documentación o los expedientes electrónicos de esas máquinas. Y cuando llega la autoridad, se los lleva en 3 patadas, porque no acreditas la legal estancia. La legal estancia es en todo momento. Y la ignorancia, Dani, que a veces Sí, claro. que me ha tocado, digo, yo creo que te ha tocado el comentario, es muy común que, es que me dijo mi contador que ya se había depreciado la máquina. Se depreció la máquina, entonces ya no era necesaria esa documentación. Así ¿no? Cuando dices, oye, es una máquina, valga la expresión, importada, pues ya prácticamente de por vida así permanecerá, ¿no? O sea, es su acta de nacimiento. Es su acta de nacimiento, o sea, digo, y es regla general con cualquier contabilidad general, o sea, exacto. Tienes activo, pues tus activos no los vas a conservar por 5 años, tu factura, la vas a conservar todo el tiempo que cuentes ese activo, ¿no? Claro. Pero aquí viene ese desconocimiento a veces, no, ya pasan los 5 años, entonces, pedimentos, no ocupo nada de eso ya. Y cuando viene el problema... Así es. Y eso pasa mucho con las máquinas, este tema de los expedientes o de la documentación de los activos es muy común, es recurrente que no la incluso te diría luego ni siquiera la tienen físicamente porque ya está en el archivo, ¿no? Por esa falsa creencia de los 5 años, entonces pues van depurando los archivos y entonces la mando con una caja
pues al archivo Si muerto. bien le va. O sea, si bien le va, sí, ¿no? Claro, en el mejor de los casos. Y bueno, hay que ir a buscarla al archivo muerto y bueno, pues la autoridad pues no está en posibilidad de esperarte. Bueno, pues sí, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en buscarla, no? Si hoy estoy llevando a cabo la diligencia ahorita, pues yo la necesito ahorita, ¿no? Oye, pero es que tengo que buscar pues te doy un tiempo razonable y ve y búscala, pero si no aparece, pues me voy a tener que llevar la máquina, ¿no? O la dejo en depositaría, depende si está empotrada o algún rollo, pues bueno, la tendré que, la autoridad la va a embargar y la va a dejar en depositaría de algún miembro de la empresa, pues dada la dificultad de podérsela llevar, ¿no? Pero qué necesidad si podemos tener bien armada nuestra operación, si podemos tener nuestros expedientes bien integrados para cuando llegue la autoridad, ahí está la documentación, no hay ningún problema. Me tocó ver un caso muy paradigmático y ejemplificativo de esto es con las máquinas de casino. En algún momento se puso de moda el auditarlas y entonces muchas empresas estos casinos ya lo que hacían era que metían el pedimento, la factura, todo lo metían en la propia máquina, ¿no? Eso fue muy interesante verlo, porque cuando tú les pedías que te acreditaran documentalmente la importación de esa máquina, abrían la máquina, ¿no? Ahí en la parte donde meten la tarjeta o le echan la moneda, pues de ahí abrían la máquina y te sacaban un de estas micas para los documentos, para que se conserven en las carpetas, y ahí estaba la documentación. Aquí está, señor auditor. Entonces, eso reflejaba que ya habían aprendido, ¿no? Después de tantos, me queda claro, después de tantos ramalazos que les dio la autoridad aduanera, pues bueno, ya habían aprendido, entonces ya tenían bien organizada su operación y la entrega de la documentación, y ahí sí te hacían también, pues era más fácil para ti auditar, ¿no? Pues esta máquina, perfecto, verificaba, pum, ¿no? Pero con base en la experiencia, ¿no? Que ya te daba el tener esos problemas con la autoridad, ¿no? Entonces, por eso esta serie de programas y esta manera de transmitir un poquito la experiencia que uno va adquiriendo, pues es compartir, ¿no? Esa parte de los expedientes, estar organizados y no esperar a que me llegue la autoridad o no esperar a que me den un golpe para entonces yo poder reaccionar, ¿no? Ese es el mensaje principal en este tema de los expedientes electrónicos. Esa es la realidad que al día de hoy aborda nuestros expedientes electrónicos en las empresas. Estamos ya a punto de la pausa. ¿Te parece si quieres redondeamos algo al respecto para entonces después arrancar ya en esta última parte con, bueno, cuáles serían los desafíos para cubrir con las empresas? Perfecto. Pues mira, prácticamente ya lo dijiste todo, digo, en ese sentido sí me permito comentar, ¿no? O sea, con relación al expediente, la importancia que le resta, ¿no? Y digo, este programa, para muchos que nos dedicamos a la materia, tal vez podamos decir así como... Es como si me dijeras que es una contabilidad, pero digo, es algo que sucede, es una problemática, sí, claro, que realmente tú y yo que estamos en 1000 lados viéndolo, lo vemos como realmente un problema que hay, ¿no? Que se da. Y importante, o sea, también que este tipo de programas lo estamos haciendo como un mecanismo para inclusive los que no conocen la materia, ¿no? Claro. Entonces, sí resulta interesante, sí resulta importante dejar esa claridad como lo estamos haciendo, o como lo pretendemos hacer tu servidor y tú, mi buen Dani, en cuanto al expediente y la permanencia del mismo, ¿no? Que muchas veces pasan por alto eso, y es evitarnos problemas, ¿no? Desde presuntivas, desde mil cosas, ¿no? Mil cosas, créditos impagables, y por un absurdo, ¿no? A lo mejor. Exacto. El absurdo hablo desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Porque es algo que puedes mejorar, puedes cubrir. Pues bien, amigos, pues vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos a su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Una herramienta eficaz para entender el mundo.
Sátira, derecho y algo más. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Eres empresario y tienes dudas acerca de tu estado financiero? No te pierdas Negocios y Finanzas, todos los viernes a las 5 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México, Facultad Judicial de Derecho Tributario, la técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario, la técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. No te apartes de Sátira, Derecho y algo más. Regresamos. Regresamos, amigos, a nuestra última pausa comercial, y sin recordarles que y hacerles una atenta invitación a que si están buscando de alguna forma concluir sus estudios profesionales, pues bueno, los invitamos aquí a la Facultad Judicial de Derecho Tributario a que cursen una licenciatura en Derecho o bien una licenciatura en Contabilidad, o si buscan de alguna forma ampliar sus conocimientos, pues bueno, contamos con una maestría en Derecho Tributario, una maestría en Amparo y Derecho Constitucional y una maestría en Derecho Penal Adversarial. Y recordarles que en septiembre estamos por aperturar la maestría en Derecho Familiar y una especialidad en Justicia Penal para los adolescentes. Pues bien, amigo, antes de continuar con la plática, nos escribe el licenciado Rivas y nos pregunta: oye, tenemos en la frontera un tema medio complicado. Cuando importamos un vehículo o simplemente tránsito de la frontera de Estados Unidos hacia México, entramos con el vehículo y sufrimos de robo. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer ahí? Híjole, pues mira, esa es una pregunta muy interesante que habría que explorar. Yo creo que ya había escuchado yo de ese tema precisamente en la zona fronteriza, y precisamente donde está más el ambiente o el entorno está medio complicado, ¿no? Mucha violencia o mucha inseguridad, pues ha provocado que precisamente estos vehículos que entran a territorio nacional, pues amparados debidamente o con un documento de una importación temporal,
pues son paisanos, ¿no? Vienen a ver a su familia, y cruzan a diario a lo mejor la frontera, o vienen pues a visitar, pues sobre todo en épocas decembrinas, vienen a visitar a su familia y pues bueno, sacan su permiso de importación. Y en el camino, pues se los, insisto, dada la inseguridad que hoy por hoy impera en el país, pues se los roban. Y entonces, ¿qué pasa con la importación temporal? O sea, ya no lo pude regresar, o sea, se quedó en un limbo, entrada un ¿no? crédito fiscal. Exacto, de lo que nos están, lo que ya había escuchado y nos están comentando es precisamente eso, ¿no? Pues me están imponiendo un crédito fiscal, pues por el no retorno, ¿no? Porque no lo retorné en su momento, entonces pues eso se convierte en un bien ilegal en el país, pero espérame, ¿cuál ilegal? Pues si el bien ya no lo tengo, ¿no? O sea, porque además están denunciados esos delitos, o ese delito del robo de vehículo, pues está denunciado en su oportunidad, y entiendo yo que cuando tú te inician el procedimiento en materia aduanera, pues bueno, tú tendrás como medio de prueba pues esa denuncia que hiciste en su momento, y con lo cual, desde mi punto de vista, pues quedaría acreditado que no lo regresé, ¿no? Exacto, no hubo dolo, y que no lo regresé a Estados Unidos, pues porque ya no lo tenía, ¿no? Me desposeyeron del bien. Entonces es un tema interesante, creo que había que explorar. Un tema de programa que habría que explorar qué se está haciendo al respecto, para que la autoridad aduanera pues no esté incurriendo en estos actos, porque estarás de acuerdo que pues es un acto violatorio de mis garantías, y que además puedo impugnar, ¿no? Tengo mis medios de defensa disponibles, y que en un medio de defensa claramente creo yo que podré ganar esa resolución, o podré tirar esa resolución, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues sí, totalmente defendible, ¿no? Totalmente defendible. Y bueno, va a ser parte del programa, ¿no? Parte de un programa que creo que la amerita, dado que no es una persona, ¿no? Sino es realmente ya un sector social el que sufre de esto, ¿no? Así es, está interesante para tratar el tema. Vamos a considerarlo, vamos a analizar, y vamos a ver las posturas de la autoridad en ese sentido, ¿no? Hay que indagar un poquito más, y con todo gusto tomamos el tema para un programa posterior, ¿te parece? Perfectísimo, amigo. Perfectísimo. Pues continuamos. Bueno, pues volviendo con el tema que nos atañe, que es el de los expedientes electrónicos, sus realidades y desafíos. Yo considero que el primer desafío que tenemos que romper, o con el cual tenemos que enfocarnos como consultores, pues es lograr que las empresas hagan una auditoría preventiva, o hagan un reconocimiento, un análisis de conciencia de cómo estoy al día de hoy con mis expedientes. Hay que tener todos los documentos en un expediente electrónico, como lo mandata la ley aduanera, y eso no choca con la contabilidad a que se refiere el Código Fiscal de la Federación. O sea, ojo, no sería llevar doble contabilidad, no. O sea, la parte de comercio forma parte de la contabilidad, y por lo tanto es una manera simplemente de ampliar el espectro en materia de comercio exterior, y que el área de comercio pueda tener los elementos y las armas para en un momento dado defender una situación, o poder enfrentar una facultad de comprobación. Entonces, creo que ese es el primer reto y el más importante, que la propia empresa reconozca o haga un análisis, insisto, de conciencia, y de saber cómo estoy al día de hoy con mis expedientes. O sea, realmente estoy cumpliendo con mis expedientes, tengo los documentos que me está pidiendo la ley aduanera, y si los tengo, ya pasé una primera etapa. Porque después viene una segunda etapa, que creo que también es importante. Pues al día de hoy estamos en la era tecnológica, ¿no? Ya todo pues se ha convertido en el uso de dispositivos, de sistemas informáticos que me permiten llevar
mi expediente electrónico de manera, valga la redundancia, pues electrónica, ¿no? Entonces, si yo suministro, o si yo tuviese un programa que me permita suministrar todos estos documentos y además, fíjate, aquí es algo muy importante, y además interactuar al mismo tiempo con las bases de datos de la autoridad, pues prácticamente tengo mi problema resuelto. Te vas blindando. Me voy blindando la operación. Entonces, ya hay sistemas al día de hoy que algunas empresas ofrecen en el mercado en donde te integran, ¿no? Obviamente, pues bueno, tú tienes que suministrarlo, ¿no? O sea, tampoco es de que la empresa haga maravillas, no, bueno, tienes que suministrar tú tus documentos y a la vez lo puedas ver como un espejo con lo que la autoridad tiene al día de hoy de tus operaciones y entonces lo vas cruzando. Eso te va a permitir cruzar la información adecuadamente y enfrentar una contingencia, ¿no? Es lo que en algunas pláticas con algunos colegas y que hemos tenido también, mi estimado Víctor, es el famoso compliance. No es otra cosa que el famoso compliance, ¿no? Creo que en la medida en que las empresas entiendan que el consultor, nuestra tarea principal es que la empresa o la entidad se adecúe y cumpla con sus obligaciones fiscales y o aduaneras. Esa es nuestra gran misión, hacer que las empresas cumplan. No es estar buscando estrategias para evadir o para eludir al fisco, sino más bien para hacer que las empresas cumplan y entonces en esa medida crearle certeza a la autoridad de que lo que estamos haciendo día a día pues es real y tiene una certeza al 100%, o sea, no hay lugar a dudas de que lo que estoy haciendo como empresa está saliéndose de los estándares establecidos por la ley, ¿no? Todo tiene que estar enmarcado bajo el marco de la ley y por lo tanto esa es nuestra misión más importante como consultores. Entonces, en la medida en que las empresas se aboquen a hacer ese análisis, puedan acceder a un programa que les permita hacer el cruce en tiempo real, incluso te diría yo, hay muchas empresas que pues hay un desfase, sí, hay un desfase en donde no saben o saben que se importó la mercancía, sobre todo en temporales, saben que se importó de manera temporal, pero después no saben qué pasó. No hay ese control o ese seguimiento de la mercancía. En el caso de las definitivas, pues bueno, si se importó para su venta, bueno, pues cómo se vendió, a quién se vendió, o sea, todo ese seguimiento es el que nos hace mucha falta y que en la medida en que esto se logre abatir, pues es el desafío más importante en este tema, ¿no? La integración debida y que puedas tener un rastro real de qué es lo que pasa con lo que estás comprando. Y además, si eso lo tienes bien identificado con tu contabilidad, ¿no? Para efectos fiscales, pues yo creo que no vas a tener ningún problema cuando la autoridad te pregunte en cuánto la vendiste, cómo la vendiste y por qué, y qué te dedujiste de tu operación de comercio, ¿no? También lo que es un gasto, finalmente, es una compra. Es una compra que tienes que registrar y después la vendiste y tuviste una utilidad, o sea, todo va de la mano. Por eso, ojo con el tema de este expediente, forma parte de la contabilidad, independientemente de la materia de la que se trate, ¿no? Que en este caso pues es el comercio exterior. ¿Tus datos, amigo? Pues bueno, mis datos, les dejo mis teléfonos. Es el 70 90 29 41, 70 90 29 43, ESCA Consultores y Asesores SC, estamos a sus órdenes. Y recuerden, Víctor. Su servidor, Víctor Hugo Barrios Parrilla, en Barrios Parrilla Asociados, SC. Mis teléfonos son 4752, 4577, 4752, 4578 y mi celular 044 55 22 46 23 52. Y pues bien, amigo, prácticamente estamos por cerrar el programa. Me permito robarme unos segunditos del programa para saludar a uno de mis fans, o del fan del programa, y lo voy a poner a ver si la cámara lo alcanza a tomar.
es un niño que le encantan las leyes, ¿vale? Es Juan Ramón Sapien Jr., ¿vale? Entonces, un saludito, Juanito. Y pues bien, amigos, nos despedimos de esta su emisión de su segundo programa de sátira, aduanas y comercio. Nos vemos, amigos, dentro de 8 días. Bonito inicio de semana. Hasta luego. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Una parte sigue Sátira, Derecho. Sátira, Derecho. Sigue escuchando Sátira. ¿Quieres saber más? Tendrás que esperar. Esto fue Sátira, Derecho y algo más.